Continuamos en Construye Páginas Web y en esta ocasión vamos a ver la teoría de tablas en HTML. Primero vamos a ver algunas de las etiquetas básicas que tenemos para construir una tabla. Primero tenemos table, que es la definición de una tabla. Es decir, todo lo que esté contenido entre la etiqueta table de apertura y la table de cierre es una tabla. TH nos indica la cabecera de la tabla. TR define una fila en la tabla. TD define una celda en la tabla. Caption define nombre o título de la tabla. Call group especifica un grupo de una o más columnas para aplicar formato. Call especifica las propiedades de una columna, de las columnas definidas en un elemento call group, como el color. Teeth define la cabecera de la tabla. T-body define el cuerpo de la tabla y T-foot define el pie de la tabla. Ahora, todo lo que se encuentra entre la etiqueta table y la etiqueta de cierre table se define como una tabla, todo lo que se encuentra dentro. TR nos va a servir para definir cada una de las filas y dentro de cada TR podemos tener uno o varios TD que nos van a definir cada una de las celdas. TH va a servir para colocar el título y tenemos dos atributos interesantes que es callSpan, rowSpan. Bueno, el atributo callSpan igual al número que nosotros seleccionemos, sirve para incluir celdas en columnas combinadas y el atributo rowSpan igual al número que queramos sirve para incluir filas combinadas. Por ejemplo, en el código siguiente tenemos table y table, sale de etiqueta de cierre. Lo que nosotros definimos como tabla o todas las etiquetas que nos van a servir para construir la tabla son todas estas, las que están dentro de table. Bueno, y ahora en table, la etiqueta de apertura de table o de inicio, tenemos dos atributos. Uno es border, que nos va a definir el ancho de del borde de la tabla. Y VG color, que me va a definir el color de fondo de la tabla. El color que definimos de papaya whip es este, el más clarito. ¿Sale? Este es el color. Pero, sin embargo, yo le estoy diciendo que el título de esta tabla tiene que tener otro color. Bueno, TR me va a definir una columna. TH me va a definir varias celdas por esta columna. Por ejemplo, TR VG Color me va a definir esta columna, ¿sale? Y TH me va a definir el título 1, título 2 o título 3 o lo que yo le quiera poner, el encabezado de mi tabla, ¿sale? Ahora, cierro TR, es decir, lo que corresponde a toda esta fila y voy con la siguiente que es TR, la siguiente fila. Entonces, TD me va a servir para definir cada una de las celdas. TD fila 1 col 1 se refiere a esta. TD fila 1 columna 2 se refiere a esta. TD fila 2 columna 3 se va a referir a esta. Y por último, cierro. Pues. Ok, ahora ¿qué pasa si quiero agregar otra fila? Bueno, simple y sencillamente vamos a poner toda esta parte, TR, cerramos TR, que es la que nos define una fila, y agregamos, en este caso queremos 1, 2 y 3 celdas, pues agregamos 3 TD, fila 2 columna 1, fila 2 columna 2 y fila 2 columna 3. Ok, otro de los detalles que observamos es precisamente en la primera fila que nos va a servir como cabecera o título de nuestra columna, pues le vamos a poner un color de fondo de color coral. Y entonces este va a corresponder a la primera fila, este TR con los 3 TD a la segunda, con obvio sus 3 celdas, y este de acá va a corresponder a la tercera fila. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero hacer es agregar
una tercera columna, una cuarta columna, perdón. Si queremos agregar una cuarta columna, simple y sencillamente tomo mi estructura anterior. Si ustedes observan en la estructura anterior tengo 3 columnas y tengo en cada uno de las filas 3 celdas, 3 celdas, 3 celdas. Lo único que voy a hacer, pues le voy a agregar a cada una de las filas otro TH. Por ejemplo, en este que nos va a servir como cabecera de la tabla, voy a agregar título 4. En la segunda fila, que va a corresponder a este, voy a agregar un TD, fila 1, columna 4. Y por último, fila 2, aquí tenemos un error, debe de decir fila 2, columna 4, para que nos agregue otra columna. Pero, ¿qué pasa si necesitamos que nuestras celdas estén combinadas? Bueno, vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver el anterior, donde teníamos dos filas. Aquí, ¿sale? Observen, TH, TH, TH para título 1, título 2, título 3, que va a corresponder a este. Después TD, TD, TD en la segunda, en nuestra segunda fila. Y en nuestra tercera fila igual tenemos 3 TD que van a corresponder a las celdas. ¿Qué pasa si yo quiero que tenga esta estructura? Bueno, observen, primero voy a abrir el primer TR, es decir, nuestra primera etiqueta TR que me va a definir la primera fila, y pongo en la primera celda TH que va a servir como cabecera o título de mi columna, título 1, ¿sale? Pero, es decir, va a corresponder exactamente a esta. En la segunda voy a hacer algo. Voy a usar TH y el atributo callSpan igual a 2. Esto implica que 2 columnas me las va a combinar. Le voy a poner como título combinado y lo que va a hacer es combinar esta con esta y va a crear una sola celda combinada. ¿Ok? Cierro. Abro mi segunda fila que va a corresponder a esta, pero si observan aquí tengo 2 filas combinadas. Aquí combino 2 celdas y sin embargo aquí combino 2 filas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Abro normalmente mi TR y en la primera, ¿cuál quiero combinar? Como quiero combinar las 2 primeras, voy a poner TD rowSpan, exactamente igual, a 2. Y le voy a poner combinada y el resultado va a ser este. Pero tengo que agregar esta y esta. Por lo tanto, agrego otra etiqueta TD, fila 1, columna 2, cierro. Otra etiqueta TD, fila 1, columna 3, cierro para que me dé esta. ¿Ok? Ahora, cierro esta fila, pero sin embargo ya tengo esta fila combinada. Ahora, abro otra tercera fila que va a ser esta, ¿sale? O línea, esta va a ser. Bueno, si ustedes observan aquí no voy a poner 3, ¿por qué? Porque arriba yo ya definí que tengo 2 combinadas, nada más voy a poner fila 2, columna 2 y fila 2, columna 3. Voy a omitir la que yo ya estoy aquí sumándole a mi rowSpan en la fila anterior. Y este va a ser el resultado, ¿sale? De mi etiqueta TD, fila 2, columna 1, que corresponde a esta. Mi etiqueta TD, fila 2, columna 2, que va a corresponder a esta. Ahora, tenemos algunos atributos interesantes. Aparte del borde, que puede ser del tamaño que nosotros deseemos, tenemos nuestro fondo, pero tenemos algunos estilos en línea, se llaman estilos de cascada en línea, como es Style. Style tiene una serie de atributos que veremos más adelante, desde el tipo de letra, color de la letra, ancho de borde, tipo de borde, etcétera. Distancia del borde superior, del borde inferior. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, déjenme, me regreso. Ok, se me olvidó aquí en el anterior lo siguiente. Bueno, terminamos esta. Primero, el border indica el ancho del borde de la tabla. El VG Color indica el color de fondo de la
tabla, pero esto nos va a determinar el ancho, el style igual y width y el porcentaje que nosotros queramos, o si queremos píxeles, pero no es recomendable. ¿Por qué porcentaje? Porque se va a ajustar al ancho de la pantalla independientemente del ancho que tengamos o del dispositivo que tengamos en donde estemos visualizando nuestra página web. Por eso se sugiere que sea en porcentajes. Y nos va a determinar el ancho de la tabla en porcentaje con respecto al tamaño de la ventana. Por ejemplo, si yo hice mi pantalla más pequeña, tengo que mi tabla completa está al 80% del ancho de la ventana. Aquí estoy ocupando todo el ancho de la ventana y se ajusta de manera automática al 80% del ancho de mi ventana. Ahora, si observamos aquí tenemos nuestro título de la tabla. Se me había olvidado mencionar. Bueno, pues eso se hace con caption. ¿Sale? Etiqueta caption de inicio y de cierre y en medio le voy a poner ejemplo de tablas y esto es lo que me va a dar como resultado. Me va a poner el título de la tabla. Ahora, en este ejemplo estoy haciendo dos cosas. Primero, aquí voy a abrir mi tabla y le voy a decir que quiero que la tabla completa sea del 80% del tamaño, tal y como lo vimos en el ejemplo anterior. Pero también le puedo definir con call group el tamaño que yo quiero o el formato. En este caso nada más estamos viendo el puro tamaño, aunque puedo definirle otros atributos, nada más estoy viendo el ancho. ¿Ok? Le estoy diciendo que la primera columna sea de ancho 20, que es esta. La columna 2 sea de ancho 40, que es esta. La columna 3 sea de ancho 40, igual, y esto es lo que vamos a obtener como resultado. Entonces, call style igual a width es igual al 20%, call style width a 40%, call style width 40%, van a ir antes de que yo inicie mi primera fila. Y le voy a poner obviamente el porcentaje que yo desee, pero va a ser en orden columna 1, columna 2, columna 3. Entonces, otra vez va a ir después de la tabla, antes de mi primera fila, de mi primera etiqueta TR. Pero, si yo tengo varias columnas, también puedo hacer lo siguiente. En este ejemplo tengo que mi primera columna es del 70%. La segunda y la tercera son del 15% del tamaño. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues voy a usar span. Span es combinar, ¿sale? Span nos sirve para combinar. Y lo mismo. Abro mi etiqueta de inicio de mi tabla, table, después pongo caption que me va a dar pues la cabecera, el título de la tabla. Y después lo que voy a usar es call group. Dentro de call group, acuérdense, etiqueta call group de inicio y etiqueta call group de cierre. Voy a definirle el estilo de ancho 70 a la primera columna, que es la que estamos viendo. Y después le voy a decir que combine, que a las dos siguientes columnas les va a poner el estilo que yo le indique a continuación, después de la etiqueta span. Y aquí le voy a indicar el número de columnas que quiero que tengan ese estilo. Obviamente, si solo tengo dos, voy a ponerle 2. Si tuviera yo otras 3, 4, 5, pues ese es el número que le voy a poner. Por lo tanto, le voy a decir que quiero el ancho del 15%. Y ese es el resultado que me va a dar. Bueno, gracias jóvenes. Seguimos con las prácticas.